Buenas tardes, estamos por comenzar. Nada más vamos a esperar a que entren todas las personas que nos están esperando en la sala de espera y comenzamos. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a lo que es la Cátedra Fray Servando Teresa de Mier. Comenzamos en este momento. Este ya es el 15 aniversario de la Cátedra Fray Servando Teresa de Mier, y en su 15 aniversario, la Cátedra Fray Servando Teresa de Mier, creada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y mantenida a través de su Secretaría Académica por el Centro de Estudios Parlamentarios, ha convocado a diversos autores nacionales y extranjeros a dictar la conferencia anual con la que esta institución aborda muy diferentes aristas de la vida y obra del prócer regiomontano en torno al aniversario de su natalicio, que es el 18 de octubre de 1763. Dentro del conjunto de autores y reflexiones sobre el tema, la Cátedra Fray Servando Teresa de Mier ha publicado varios títulos: Fray Servando, La mirada americana de Susana Rotker; Fray Servando, Tiempos y voces de varios autores, coordinado por el maestro Abraham Nuncio; Fray Servando en su tinta de varios autores; y El vicario de la independencia, redes y revoluciones hispanoamericanas, Fray Servando Teresa de Mier, Londres, Filadelfia y México. En su 15ª edición, el maestro Abraham Nuncio, director de este Centro de Estudios Parlamentarios, dictará la conferencia Fray Servando como precursor de la independencia y protagonista de su consumación. El evento está ya iniciado y antes de comenzar les voy a contar un poco del maestro Abraham Nuncio. Él es escritor y periodista. Nació el 12 de diciembre de 1941 en Texcoco, Estado de México. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila e hizo estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Filosofía. Ha realizado labores de docencia en las áreas de Letras, en la CCH de la UNAM, en Sociología, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León y Derecho en el Centro de Estudios Parlamentarios. En el ámbito del periodismo cultural ha realizado actividades editoriales dirigiendo las revistas Universidades y Deslinde, revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, editando la colección de cuadernos de educación y cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Biblioteca Nuevo León del Gobierno del Estado. Ha sido colaborador de varios periódicos, del Heraldo, El Porvenir, Excelsior, La Jornada, y revistas Siempre, El Buscón, Coloquio, Salamandra, Armas y Letras, La Quincena. Recibió el Premio Nacional Impact en el registro del ensayo en 1996. Es autor de Todos Juntos, es una composición de cuentos de Editorial Novaro, Reforma Universitaria y Nuevos Métodos de Enseñanza en 1975, Información y Poder en 78, En Blanco y Negro, Poemas en 1979, Recetas para Nada en 1982, El Grupo Monterrey, una crónica en 1982, Alternativa de Poder del PAN o Instrumento de la Burguesía Empresarial. La sucesión presidencial en 1968, La huella del huracán en Nuevo León en 1989, Fábulas del Poder y Visión de Monterrey, Ensayos de Cultura Económica en 1997, El espejo habitado de Federico Cantú y su obra, Latinoamérica en la imaginación de Conarte, Amor y erotismo en Conarte también en el año 2000, Democracia y elecciones en Nuevo León, es una composición de 2009 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Regia, entre otros cuentos. Actualmente él es el director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad de Nuevo León
y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias. Adelante, maestro Abraham. Gracias, buenas tardes. Pues, la verdad es un gran gusto tenerlos a todos ustedes en la audiencia. Por lo mismo, pues les adelanto las gracias. ¿Por qué la cátedra Fray Servando Teresa de Mier? Pues nosotros la dimos de alta como un espacio cultural que tendría como figura advocaticia al dominico Fray Servando Teresa de Mier, quien justamente, pues él fue precursor de la independencia y más tarde protagonista de su consumación. En ese sentido, solo daré una razón por la cual Fray Servando es uno de los autores, si no es que el autor más estudiado, no solo en nuestro país, sino en el exterior, en la Sorbona, en varias universidades de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y por lo mismo muchos de los, bueno, numerosos autores de esas instituciones pues han venido a dejar testimonio de sus estudios, de su análisis acerca de este personaje tan interesante como es Fray Servando Teresa de Mier. Empezaré por decir que pues él nació en Monterrey, como decía el licenciado Candelas, en 1763. Muy joven, se traslada a Ciudad de México y allá continúa con sus estudios hasta alcanzar el grado de doctor en divinidades. Pronto se da a conocer, no solo por su talento, sus conocimientos, sino porque era un hombre muy inquieto, incluso muy audaz, pero ya con una cierta conciencia social. Él, antes de que pronunciara sus famosos discursos en la Colegiata de Guadalupe, había dado respaldo moral, si se quiere en este caso, a un movimiento de trabajadores tabacaleros. Y eso le valió pues una ficha que emitió el conde de Revillagigedo, que era entonces el... él era el virrey de Nueva España. Con ese antecedente, finalmente va a pronunciar un discurso en torno a la Virgen de Guadalupe justamente el día 12 de diciembre, que es cuando se celebra la aparición de esta imagen dentro del marco de la Iglesia Católica. Antes ya había pronunciado un discurso de circunstancias igualmente en torno a Hernán Cortés el año anterior. En este año, en su discurso, no hace sino retomar una serie de ideas que ya habían sido incluso publicadas por otros personajes, pero aquí le llama la atención a Fray Servando las ideas de un licenciado de apellido Borunda, y son las que expone de manera muy sintética. Según esto, la imagen no se plasmó en la tilma de Juan Diego, sino que se plasmó en la capa de Tomás Apóstol. Bueno, un personaje que vivió justamente hace más de 2000 años. De acuerdo con esto, Tomás Apóstol se convierte después en Quetzalcóatl, y de allí hay un proceso, dice él, y decían los autores a los que me estoy refiriendo, que había habido un proceso de idolatría, y entonces pues todo eso vino a cambiar esa primera evangelización, que desde luego a la iglesia no le cayó nada bien. Tampoco debió haberle caído nada bien al virrey o a las autoridades del virreinato que estuvieron presentes, como era costumbre, en la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. Más tarde, Fray Servando explicará de manera más detallada este episodio, pero por ese episodio recibe un muy severo castigo.
el obispo Alonso Núñez de Haro le impone un castigo dentro de lo que es la Iglesia Católica. Él era dominico de la Orden de Predicadores y lo envían a España. Él va a pisar, antes de salir de España para otros países de Europa, pues por lo menos una media docena de cárceles, ¿no? Porque de todas lograba escaparse. Era un Montecristo religioso, ¿no? Se escapa primero de Cádiz, de Santo Domingo de Cádiz, luego de la prisión de Nuestra Señora de las Caldas, de las prisiones de San Pablo y San Francisco en Burgos, de los Toribios, que es una cárcel todavía un poco más de mayor seguridad, y así por el estilo. En esta experiencia del exilio, naturalmente, Fray Servando se siente atropellado, se siente objeto de una enorme injusticia, y esto le va produciendo un mayor nivel de conciencia, lo cual normalmente ha ocurrido casi siempre con los exiliados, ¿no? Sobre todo si son políticos, intelectuales, literatos, etc. Esto normalmente casi siempre ocurre. Y con Fray Servando no fue excepción. De aquí de esta serie de escapatorias, finalmente se dirige a Francia y allí es un primer encuentro que le abre el horizonte hacia otro mundo, hacia otra realidad. Ahí se encuentra en Francia, en París, con que la iglesia no es una iglesia sujeta directamente al Papa, sino que existe la Iglesia Constitucional de Francia, es decir, que está sujeta fundamentalmente a las leyes constitucionales de este país. Por lo tanto, las reuniones a las que es invitado a asistir por el abate Gregoire, ¿no? Que es también un personaje muy interesante, va a escribir por allí un ensayo sobre Fray Bartolomé de las Casas, que también era dominico. La historia de los dominicos en América Latina y también en España es muy, muy interesante. Sería materia de otra charla, pero simplemente lo apunto. Entonces, allí que ve como nuevo, como algo totalmente distinto de lo que él estaba acostumbrado a ver, Fray Servando, pues que hay discusión, hay debate. El hecho es que iglesia quiere decir asamblea. Es normalmente una asamblea en la que no se discute. Aquí era algo totalmente diferente. Aquí se discutía, se tomaban acuerdos, en fin, era otro el procedimiento. Pudiéramos calificarlo de democrático en nuestros tiempos, pero bueno, una asamblea normalmente tiene ese tipo de comportamiento. De allí él se traslada luego a Roma, porque el intento o su intento era secularizarse, es decir, abandonar propiamente la investidura propiamente eclesial en ese rango y secularizarse. No lo obtiene y después pasa a Portugal y en Portugal pues recibe la noticia de un contexto social que hay que explicar en España para saber en qué grado y de qué manera va a repercutir en la Nueva España y en las colonias de España en general. Y este fenómeno lo vive muy de cerca Fray Servando, de hecho se involucra en el movimiento, es un movimiento de liberación, porque las cosas hay que contarlas de esta manera para poder entender, digo yo, lo que ocurre tanto en España como en sus colonias. Llega un momento en
el reinado borbónico, los Borbones habían introducido toda una serie de reformas que se iniciaron desde 1700, pero que no habían cobrado fuerza sino hasta mediados del siglo XVIII, sobre todo más tarde con Carlos III, el rey Carlos III. Una serie de reformas importantes, él se rodeó de ministros talentosos, muy hábiles, pues, en todas las diferentes, en todos los diferentes campos, pues, en las secretarías de Estado que rodeaban, pues, a Carlos III. Pero eso se modificó más tarde cuando accede al trono Carlos IV, ¿no? Con Carlos IV las cosas van a ser totalmente diferentes. Allí él pasa de repente a un segundo plano, lo sustituye Manuel Godoy, a quien se denominaba el Príncipe de la Paz, y se le conoce por el hecho de ser amante de su esposa, de la esposa del rey. Este tipo de cuestiones dan lugar a diferencias muy serias en la corte, y cuando se acerca el momento en que Carlos IV debe entregar la corona, pues allí esas diferencias se muestran muy severas hasta llegar a lo que se conoce como el motín de Aranjuez, que no era sino un intento de una parte de la corte porque la corona recayera en Fernando VII, el hijo de Carlos IV. Y la otra parte, pues la defendía obviamente la reina María Luisa para que recayera eventualmente en la cabeza de su amante, el Príncipe de la Paz, el llamado Príncipe de la Paz. Entonces, aquí lo que se puede ver, pues es una decadencia la que va experimentando el Reino de España, que luego entra en una situación todavía más complicada porque en términos bélicos se va a enfrentar a Inglaterra, aliada en ese momento de Francia, pero Napoleón, que es un águila que simplemente está esperando descender violentamente sobre la presa, las tropas que tenía emplazadas para combatir a los portugueses, al reino pues de Portugal, resulta que ve las limitaciones de estos monarcas, los llama después del motín de Aranjuez a la ciudad de Bayona, los toma presos, y eso es lo que se convierte pues, en la gran crisis política de España y lo que da lugar a que los fermentos de independencia en sus colonias se conviertan pues ya prácticamente en movimientos independentistas. Así que Napoleón en esas circunstancias invade de hecho a España, y España, el pueblo español se levanta por la usurpación y combate duramente a los franceses hasta finalmente derrotarlos. Pero obviamente en algunas batallas pues son derrotados los españoles. En una de ellas, la batalla de Belchite, está participando Fray Servando como capellán de los voluntarios de Valencia. Y entonces, pues nuevamente ingresa a una cárcel. Allí conoce justamente la suerte de Javier Mina, que es también un militar muy joven, pero también muy talentoso, un gran estratega militar. De hecho, más tarde se convertirá pues, en una leyenda viva, ¿no? Su efigie logra que, bueno, él no se lo propone, su efigie va a dar a las monedas españolas, ¿no? Ya allí va a aparecer. Entonces, se escapa, como siempre lo hizo Fray Servando, y finalmente pues va a dar a Cádiz. ¿Y esto por qué? Pues porque en ese arco crítico
¿no? Que padece España, tanto por la invasión como por la lucha libertaria de su pueblo, una fracción de la corte y otros personajes impulsan una constitución, la primer constitución de España, porque solían ser casi todos estos reinos, ¿no? Sobre todo a partir de 1500, 1600, se va configurando un poder despótico en todos ellos, ¿no? Y esto para una fracción, digo, de la nobleza española y otros segmentos sociales, se va a convertir en un movimiento para crear una monarquía constitucional. Era una monarquía despótica donde solamente la voluntad del rey decidía cualquier cosa, todo finalmente en su puño pues estaban lo que hoy conocemos como los tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, los tres poderes, ¿no? Entonces, en contra de esta circunstancia, ese sector de la población española impulsa, digo, la Constitución de Cádiz de 1812. Esto no se da sin enfrentamientos muy serios con las tropas napoleónicas, y para evitar justamente interferencias en los debates constitucionales, en los debates del constituyente, pues deciden sus protagonistas trasladarse a Cádiz. Y en Cádiz es a donde va a dar Fray Servando. Él tenía el propósito de convertirse en diputado, pero la intervención tanto de la Iglesia Católica como de otras autoridades lo impide. De cualquier manera, para él, aquello pues es un escenario que ha tenido su antecedente, como veíamos, en la Iglesia Constitucional de Francia. El debate es parte de ese proceso. Y finalmente, con la diputación de todos los países, de todas las colonias de España, pues se proclama la nueva Constitución española, la Constitución de Cádiz de 1812. Pero en la medida en que va perdiendo terreno Napoleón en su intento por hacerse de Europa, ¿no? Por apoderarse prácticamente de toda Europa, en esa misma medida se va debilitando su poder interno y su poder en torno a quienes tenía presos en la ciudad de Bayona. Eh, Finalmente, pues los deja ir y Fernando VII, en ese sentido, es como regresa a España para ceñirse la misma corona despótica. Cuando llega, se encuentra que está la Constitución de Cádiz de 1812, la toma por donde se la puede tomar y la envíe directamente al bote de la basura. Entonces, esto que ya había tenido en el ánimo de Fray Servando un antecedente, porque después de que la Iglesia Constitucional de Francia le había permitido conocer sus procesos, Napoleón llega a una suerte de convenio, se le llamó el Concordato con la Santa Sede, y regresa, digamos que las facultades que tiene el Estado francés al Vaticano para que la Iglesia se mantenga bajo la potestad papal de manera directa como antes estaba. Y eso a Fray Servando, francamente, le resulta sumamente enojoso, ¿no? Al grado de que cuando regresa Fernando VII al trono, pues lo mismo, no solo por el antecedente napoleónico, sino porque ahora pues ha enviado la nueva Constitución de Cádiz pues al cuarto de los Trebejos, ¿no? De esta manera, él decide trasladarse a España. Allí en España, perdón, allí en Inglaterra es donde va a terminar
la redacción de su primera historia, y la denomina Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac. Esta identificación con el pasado prehispánico es un común denominador de los criollos que estaban sumamente inconformes con la gestión virreinal, porque se veían desplazados no solo de puestos públicos, sino también del comercio, de las principales agencias comerciales, ¿no? De esta manera, ese descontento se va a ver potenciado por lo que ocurre en España, ¿no? Esta debilidad de los reyes, su prisión por parte de Napoleón, y finalmente el regreso de Fernando VII, que se pasa por el arco la Constitución de Cádiz. En México, quiero decir que esto tuvo una repercusión muy considerable. En primer lugar, los miembros del Cabildo de la Ciudad de México, donde se realiza un proceso de renovación ideológica, porque ya se piensa pues en una alternativa a la monarquía, se piensa de repente pues ya en un Estado republicano más o menos como lo conocemos, y esas ideas que se producen hacia 1808 van a tener repercusiones inmediatas, ¿no? Al grado de que, claro, pues ya en 1810 y tras una serie de conspiraciones, ¿no? Estalla la revolución precisamente de Nueva España. ¿Por qué revolución? La guerra de independencia. Es muy importante tener en cuenta esto, porque es la única revolución verdadera que hemos tenido. No lo fue ni la Reforma, bueno, su nombre lo dice, pero tampoco lo fue la Revolución de 1910. Fue también una reforma, solo que por las condiciones en que se presenta, pues adquiere características muy relevantes desde el punto de vista de las reivindicaciones que hace de obreros y campesinos, el trato que da a la educación, etcétera. Se considera revolución, pero no hay un cambio fundamental que haga que las relaciones de producción y las relaciones sociales de producción se modifiquen sustancialmente, cosa que sí ocurre en la Nueva España, cuando se rompen los nexos con la metrópoli, con España, y del poder se hace cargo ya no la vieja aristocracia española, sino que esto se convierte pues en otra cosa que no va a cuajar, no va a tener visos de realidad, sino hasta más de una década después. Ya explicaré esto por qué. Mientras tanto, en la Nueva España, cuando tienen lugar reuniones promovidas por el Cabildo con el virrey Iturrigaray, esto da lugar a un golpe de Estado encabezado por un hacendado, Gabriel Yermo, porque obviamente hay una molestia muy profunda entre la élite empresarial de la corte, ¿no? Que entonces estaba dominada por los españoles en el primer antecedente del Consejo Coordinador Empresarial de hoy y otras organizaciones semejantes, era el Consulado del Comercio. Cuando regresa a España, ya sujeto a un proceso y encarcelado el virrey Iturrigaray, la esposa de este encomienda a Fray Servando que escriba una apología, es decir, una defensa, ¿no?, de la biografía y de la vida pública del virrey Iturrigaray. Y así es como empieza
no sin batirse, es decir, no sin polemizar con un individuo que era el director de la Gaceta de México, donde se apoyaba a los empresarios, finalmente al gobierno virreinal, salvo a este gobierno que echan abajo, y también que combate directamente pues, a los insurgentes. De tal manera que el director de esta Gaceta, Juan López Cancelada, pues es el sujeto con el que se batirá ideológicamente o desde el punto de vista periodístico Fray Servando. Y esto le da fuerza. Siempre fue un polemista, yo diría nato, Fray Servando, pero el tener enfrente a alguien que defiende a la corona, que ha derribado a un virrey y que ataca a los insurgentes, pues es merecedor de su pluma más acerba. Que su pluma era sumamente fina, muy incisiva, ¿no? Empieza pues a escribir lo que más tarde, precisamente por el apoyo que él siente que debe darle al movimiento insurgente, y aquello que va escribiendo toma direcciones distintas a las que le fueron encomendadas por la esposa del virrey. Y en ese sentido es como al cabo de cierto tiempo, hacia 1811, finales de 1811, él se dirige a Inglaterra y ahí termina por escribir esta primera historia de la independencia, que es la historia de la Revolución de Nueva España. Es el primer gran libro que se escribe en ese sentido. Todos los protagonistas de los movimientos insurgentes de América Latina así lo consideran, e incluso quienes encabezan o quienes son parte del movimiento de independencia en lo que hoy es Argentina, ¿no? En La Plata, van a comprar prácticamente la edición completa, aunque ya de hecho el pago de la impresión, con el que se veía muy complicado para Servando, porque siempre anduvo corto de dinero, aunque tuvo muchos apoyos, como se podrá ver en un libro que próximamente vamos a publicar, y que es El Vicario de la Independencia, ya mencionado por el licenciado Candelas, donde se da cuenta de manera muy puntual por la autora Jocelyn Martínez Martínez, acerca de cómo se tejieron las diversas o la red de quienes apoyaron, incluso desde posiciones cortesanas, ¿no? Las acciones de Fray Servando. Entonces, primero, parece ser el conde del apartado, Francisco Faguaga, pues es el que paga la edición, y luego más tarde esta edición, o lo fundamental de esta edición, se va hacia Argentina, pero naufraga en el viaje el navío que conduce la edición, y esto, bueno, pues le da un giro diferente al que esperaba Fray Servando, que firmó como José Guerra, el seudónimo empleado para la publicación de la historia de la Revolución de Nueva España. Esto fue publicado en 1813, y en su estancia en Inglaterra es que conoce a Francisco Javier Mina, ya lo he mencionado, como una figura legendaria a su corta edad, no cumplía aún 30 años, ¿no? Cuando finalmente, quizá por convencimiento de parte de Fray Servando, asume que hay que ir a luchar a la Nueva España por culminar la causa independentista. De alguna manera todo el mundo sabe en qué concluyó esta causa, este intento, pero también
ya desde el punto de vista teórico e ideológico, cuando Fray Servando llega a Londres, se encuentra con que hay otro dominico que también se exilió, salió de España, de nombre José María Blanco White, que publica un periódico que se llama El Español. Entonces, allí este ánimo polémico de Fray Servando se va a expresar por segunda ocasión, ya defendiendo la independencia de la Nueva España. Había por lo menos dos posiciones que prevalecían en ese momento, digamos, en el clima europeo en relación pues con la Nueva España y sus colonias. La de la intervención de la Gran Bretaña, de Inglaterra, como mediador, que nunca fue mediador desinteresado. Así como en algún momento Francia había lanzado en Bayona una constitución que no era tal, sino lo que se llama un estatuto, un documento, pues, de carácter o de pinta constitucional, donde, claro, el interés de Napoleón era justamente pegarle a España cuando decide que sus tropas ya no sean tropas de emplazamiento, sino de invasión, pues quitarle poder a la corona española en relación con sus colonias, pues para después apoderarse de ellas. Lo mismo ocurre con Inglaterra, lo mismo ocurre con Inglaterra, aunque esto nunca se muestra de manera palpable, ¿no? De manera muy abierta. Sin embargo, la polémica entre Fray Servando con Blanco White pues se manifiesta favorable en lo fundamental a la independencia de la Nueva España. Pero después de esto y después de haber ingresado a la logia de los caballeros racionales, algo que siempre también ha sido objeto de discusión, pero está debidamente documentado. De manera pues más o menos pasajera, Fray Servando se incorpora a esta logia masónica de los caballeros racionales, cuestión que desde el punto de vista eclesiástico era totalmente inaceptable. Pero como muchos de los lances de Fray Servando, él aparecía en un momento con una personalidad de rango eclesiástico, ¿no? Como, digamos, el servidor doméstico del Papa, más tarde será como obispo de una ciudad de Estados Unidos, ahora la recordaré. ¿De dónde son los Medias Rojas? Ustedes busquen y es esa ciudad. Bueno, busquen si traen su celular. En fin, embarcados hacia América, Mina y Fray Servando, pues van a tocar varias ciudades y puertos antes de llegar a la Nueva España. Es decir, llegan primero a Virginia y en busca siempre de recursos para fortalecer su expedición, Fray Servando se mueve con una gran habilidad hasta llegar a Nueva Orleans y ahí conseguir fondos suficientes para comprar 2 naves, ¿no? Así que esto pues a Mina le muestra a ese personaje talentoso y sumamente hábil para establecer relaciones políticas, que es Fray Servando. Llegan finalmente a la Nueva España, ¿no? Y allí Mina deja a Fray Servando en un fuerte en Soto la Marina. Ellos desembarcan o fondean pues en el río Santander.
cerca está este poblado de Soto la Marina y ahí se queda Fray Servando custodiando ese fuerte. Pero por una traición de las muchas que de repente se dan en el curso de la historia, pues es batido el fuerte por las tropas virreinales al mando de un coronel Arredondo, y finalmente cae preso Fray Servando, ya para ese momento, pues solo en la expedición, porque a Mina también lo derrotan, lo toman preso y lo fusilan, ¿no? En ese momento, Fray Servando va a parar a la cárcel del Santo Oficio de la Inquisición. En Ciudad de México se le acusa de apostasía, de sedición, conjura y subversión. Allí, entre 1817 y 1820, en esa cárcel, en esa nueva cárcel, él escribe sus memorias. No se llaman así, originalmente no se llamaron así, se llamó el conjunto de ese escrito Apología del doctor don Servando Mier y Relación de lo que le sucedió en Europa, escritos por él mismo en la Inquisición de México. Él fecha las memorias en otro momento, a finales del siglo anterior, 1700 y pico, pero no, de hecho es en la cárcel del Santo Oficio donde Fray Servando va a escribir estas memorias. Así le puso el título y fue un título muy afortunado, Alfonso Reyes. Que también sufrió el exilio, como Fray Servando. Claro, era un exilio elegante porque él se prefirió quedar adscrito al servicio exterior mexicano y no aceptar la condición de secretario particular de Huerta, que había dado un golpe de Estado en confabulación con otros militares del Porfiriato y con la Embajada de Estados Unidos, dirigida en ese momento por Lane Wilson. Así que esto para nosotros pues ha sido siempre evaluado como un momento muy atinado por parte de Fray Servando, porque en ese momento ya decía yo que cuando Fray Servando se refiere a Nueva España, le dice, pone antiguamente Anáhuac. Y es una coincidencia porque estando en España, Alfonso Reyes escribe su visión de Anáhuac y también escribe un prólogo para las memorias de Fray Servando. Entonces, estos dos regiomontanos ilustres y universalmente conocidos, pues siempre hay que tenerlos presentes en ese tipo de momentos. Como preso de la corona, del virreinato, pues es enviado después de estar en la prisión del Santo Oficio, es enviado a San Juan de Ulúa, de allí lo envían a Cuba. En el viaje él enferma, lo sitúan en el Castillo del Morro, y allí pues él se duele más de lo debido, lo trasladan a un hospital, y en el hospital, pues claro, con el apoyo de sus amigos masones, escapa y va a dar a Estados Unidos. Entonces, allí tenemos otro episodio muy importante de la vida de Fray Servando, porque cuando él ha estado pues en condiciones difíciles, pues su genio
brilla y lo saca del momento difícil en el que se encuentra. Cuando Iturbide asciende al trono, que es otro momento muy importante que debe ser analizado. Fray Servando se va a encontrar, pues, como viajero primero y luego como nuevo personaje en Estados Unidos, en Filadelfia, que es una ciudad que él había frecuentado antes, y conoce, pues, el ambiente de esa ciudad, mientras se produce en España otra vez un movimiento restaurador de la Constitución de Cádiz, de la Constitución de 1812. Hay un levantamiento militar que encabeza el coronel Riego, de apellido Riego, y eso da lugar para que Iturbide y una camarilla se pongan de acuerdo para hacer las paces con Guerrero, con Vicente Guerrero, que es el que defiende el último baluarte en el estado que ahora conocemos con ese nombre, con su apellido, ¿no? En el cerro de Palos. Entonces, tiene lugar el encuentro entre Iturbide y Guerrero. Ya conocemos esa imagen del abrazo de Acatempan, el lugar donde se encuentran, y en ese momento concluye todo el proceso independentista porque declaran, mediante unos acuerdos, que la Nueva España es independiente, se erige en la República Mexicana de la metrópoli, ¿no?, de España. Esto es importante porque cuando regresa Fray Servando, que fue elegido en ausencia desde Nuevo León, diputado al primer Congreso, el Congreso de 1822, donde se declara la República, y que Iturbide luego va a aprovechar para convertirse, pues, en emperador de México. En el proceso, ¿no?, de liberación de ese primer Congreso mexicano, Fray Servando participa obviamente con grandes aportaciones, pero entre ellas se opone, pues, a que Iturbide se corone emperador. Le caen mal los emperadores, ya lo hemos visto, Napoleón, Fernando VII, y ahora no va a ser diferente con Iturbide, de tal manera que se enfrenta con él, tiene lugar una serie de reuniones conspirativas, y de allí que las tropas leales a Iturbide lo hagan preso de nueva cuenta y lo envíen fuera del país, pero como siempre ocurre, pues, se escapa y no da su brazo a torcer con facilidad alguna Fray Servando. Cuando está en Estados Unidos, ¿no?, regresa y nuevamente es atrapado, pero lo liberan cuando se sabe de la caída de Iturbide, y entonces él pues vuelve a su curul en el segundo Congreso, 1824, y allí es en donde va a pronunciar discursos, pues, muy importantes para el futuro inmediato de México, porque en 1815 tiene lugar el Congreso de Viena, donde las grandes potencias europeas
corte monárquico, pues van a intentar restaurar su antiguo poder, de manera constitucional o no, pero su antiguo poder más bien despótico. La noticia le llega a Fray Servando y declara que ese congreso es un congreso de Napoleones, precisamente por lo mal que juzgaba a quienes encabezaban los imperios. Y allí se trataba de repartirse Europa mediante estableciendo los antiguos límites, con la concurrencia de potencias tales como Rusia, Inglaterra, Italia, menos España. A España llegan incluso a ese congreso, pero España se había debilitado tampoco, y mucho menos Francia. Francia porque había sido derrotada precisamente con la intervención de Napoleón, una intervención que costó muchas vidas en Europa, en su intento, como luego lo veríamos más tarde, en el siguiente siglo, con Hitler, ¿no? La misma suerte, más o menos, sin que Hitler hubiera tenido el 10% del talento como jefe de Estado que tuvo Napoleón. Pero bueno, esto sería también cuestión de otra historia. Cuando es diputado, Fray Servando primero emite un documento muy importante, estando en Filadelfia, que aquí nuestra universidad también acaba de organizar un conversatorio en torno, pues, a ese documento que se llama la Memoria Político-Instructiva a los jefes de la insurgencia, o a los jefes independientes de la política en México. No tanto de las insurgencias, sino a ese tipo de líderes, pues, y a ellos se dirige Fray Servando, advirtiéndoles de lo que sería la nueva república si logran las potencias renovadas de Europa, pues intentar devolver a cualquiera de ellas la independencia, o más bien la dependencia que había logrado superar la Nueva España, como lo hemos visto. Ese es un primer aviso. El segundo aviso es un subrayado de la memoria político-instructiva, porque nuevamente él percibe que un país federado, ¿no?, o federal, como el que se propuso sobre todo en 1824 y cuya bandera enarboló su compañero, no tanto de cárcel, pero sí de destino carcelario, como lo fue por algunos años Miguel Ramos Arizpe, que era también, pues, cura, como Fray Servando, pues. Y en ese momento, Fray Servando decía, es que no debemos imitar a Estados Unidos en todos los países federados, que eran una serie de colonias y se reunieron en la federación. Si nosotros nos reunimos en la federación y vamos a crear estados libres y soberanos, de repente esos estados no se van a ceñir a una política nacional y nos convertirán en presa fácil de las potencias europeas, pero también lo deja ver, podremos ser presa fácil del expansionismo estadounidense. De tal manera que a ese discurso se le conoce como el discurso de las profecías. En el debate federalismo-centralismo, la historia puso a Fray Servando como un centralista sin serlo, por la experiencia que él había tenido en España, ¿no? Cuando se organizan los españoles para combatir al ejército napoleónico, pues conforman una junta, y esa junta es una junta central,
es decir, centraliza el poder en Sevilla primero y luego se traslada a Cádiz para ser menos vulnerable. De tal forma que con esa experiencia, Fray Servando piensa en que el nuevo país, la República Mexicana, no debe seguir los mismos pasos que Estados Unidos. Y esas ideas, digamos que fueron interpretadas de manera muy sesgada, y así Fray Servando vino a convertirse en un personaje centralista cuando no lo era, ¿no? Finalmente, Fray Servando va a ser puesto bueno, le va a dar alojamiento más bien el primer presidente de la República, que fue Guadalupe Victoria, no se llamaba así, pero bueno, todos lo conocemos como Guadalupe Victoria, y aloja a Fray Servando pues como un héroe del movimiento independentista en Palacio Nacional. Allí Fray Servando pues se convierte pues en un viejito muy interesante, que al cabo del tiempo, por sus padecimientos anteriores, pues lo llevan a la muerte, aunque él, como siempre, en ese tipo de lances que tuvo, invita a sus amigos. Un día sale en su carretela, en fin, en su vehículo, va y reparte su esquela, citándolos para el momento en que Miguel Ramos Arizpe, porque a él le pide que le administre la extrema unción, e invita a sus amigos a que acudan pues para este evento, y así muere. Así muere, es enterrado en el convento de Santo Domingo. Él era dominico, como ya lo he explicado, y de ahí, pues años más tarde, cuando son exhumados los cuerpos de este cementerio, resulta que él ya se había momificado. A la momia la compra, parece ser, un empresario de un circo, algo así, y Fray Servando, como ya lo han visto varios autores, pues realiza su última fuga, una fuga de carácter permanente hasta el día de hoy. Desde luego, esto pues ha sido un relato muy rápido, muy breve, según el tiempo de que he dispuesto, y quisiera así abrir pues una ronda de preguntas y respuestas. En la medida que yo pueda contestarlas, pues me dará mucho gusto. Y gracias de nueva cuenta por su atención y por su asistencia a esta conferencia. Voy a pedirle a Víctor que me auxilie en ese sentido para el efecto de poder atender las preguntas si es que las hay. Claro, maestro, muchas gracias. En este caso, para las personas que quieran hacer alguna pregunta, pues ya nada más con el hecho de levantar mano y ya les vamos dando la voz. O si gustan también pueden mandarla por chat. Aquí ya hay una por el chat, maestro, que dice de parte de Edne Michelle Álvarez, ¿por qué fue exiliado Alfonso Reyes? No, es que no, bueno, contesto, no es que él hubiese sido exiliado, sino que cuando lo invita Victoriano Huerta a ser su secretario particular, pues él elude ese cargo, ese puesto, y pide que se lo asigne al Servicio Exterior Mexicano, es decir, al servicio diplomático de nuestro país, para pues ir a primero la Embajada de Francia y luego a la Embajada de España. No es que lo hayan exiliado, sino que él pues prefirió el exilio, un exilio, decía yo, elegante en cierta medida, pero exilio al fin, ¿no? Porque, bueno, no quería participar directamente con el usurpador. Era también normal, aunque pues su situación era muy comprometida, pues él había sido hijo, o él era hijo de Bernardo Reyes, un general que a la postre resultó golpista, un militar golpista, y fue muerto cuando cargaba en su caballo, pues dando el pecho a las
ametralladoras del general Lauro del Villar en el Zócalo, y ahí pierde la vida. Eso para Alfonso Reyes, que era su hijo menor, pues fue sumamente doloroso, ¿no? Él incluso pues tiene un escrito, la oración del 9 de febrero, donde da cuenta de su pesar por la muerte de su padre. Pero también era consciente de que su padre pues, había participado en un golpe de Estado, ¿no? Encabezado por Victoriano Huerta, Félix Díaz y otros militares porfirianos o de filia porfiriana. Gracias, maestro. Había una mano levantada por ahí, pero creo que ya la bajaron. En todo caso, voy a checar las preguntas que están en el chat. Y un momentito. Aquí hay una que dice, ¿cuál es la diferencia más específica entre revolución y reforma respecto a la supuesta revolución de 1910? Es la pregunta. Sí, la reforma pues tiene justamente la característica de ser una serie de ajustes a un cierto orden preexistente. Y ese orden preexistente pues era la Constitución, el que marcaba pues la Constitución de 1857, la Constitución liberal de los reformadores de esa época, de la época justamente de la reforma. Era una nueva reforma, claro, con agregados muy importantes, ya decía yo, el artículo 3º, el 27, el 123 constitucionales, entre otras importantes transformaciones que se produjeron en torno a una nueva constitución, pero esa nueva constitución respondía en lo fundamental, pues, a la Constitución de 1857, de tal manera que una reforma no implica sino una serie de ajustes de quienes gobiernan o de la clase gobernante. La clase gobernante pues está determinada en buena medida por los detentadores del capital, como hoy lo podemos ver. Cuando López Obrador quiere avanzar una reforma, pues se le oponen los organismos empresariales o ciertos empresarios como tales, porque es la clase burguesa, en todo caso, la que viene o la que vino a constituirse en la clase dominante desde la independencia, ¿no? O sea, en la independencia, ¿quién mandaba? Pues mandaba la clase aristocrática, cuya sede fundamental pues estaba en España, ¿no? Era la metrópoli de donde se manifestaba o desde donde se manifestaba el poder hacia las colonias. Dejan de ser sus personajes, sus personeros, sus representantes, los que gobiernan, y pues los que gobiernan van a ser los criollos en adelante, ¿no? Es una nueva clase que, claro, también recoge las prácticas comerciales, hacendarias, mineras, que antes pues se destacaron en el movimiento de la economía virreinal. Pero no va a ser lo mismo, será lo mismo más tarde. Hay que recordar que la revolución le establece al capital una serie de límites que con el tiempo irán desapareciendo. Gracias, maestro. Aquí tengo la mano levantada por parte de Américo Saldívar. Adelante. Sí, por favor. Adelante, Américo. No escucho. No escucho. A ver, Es correcto, no se está escuchando ahí. No sé si tenga deja una ver. situación de A ver, micrófono. mándale un chat a ver si es posible escucharlo.
No, no. Bueno, pues, Américo, una disculpa, pero no lo estamos escuchando, pero si gusta mandar mensaje con la pregunta o comentario, con gusto le hacemos saber al maestro, pero por la seña sí vi por ahí que le envía un abrazo, maestro. Gracias. Le Muchas damos, gracias. pues, la palabra a Ángel Ulises, me parece que también tiene la mano levantada. ¿Quién? Buenas tardes, maestro. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, primero que nada, mucho gusto y muchas gracias por la conferencia, por la función de toda esta difusión de la historia mexicana, que siento cada vez se está perdiendo un poco más entre los jóvenes, la sociedad. Bueno, mi pregunta más que nada es un poco para hablar de la figura de Fray Servando. Ya sabe usted que en aquella época, pues, la cultura era mucho más conservadora religiosamente hablando y políticamente también. Eh, y por lo que yo tengo entendido, él era una figura que hacía ciertos comentarios muy atrevidos a su tiempo. En especial, yo tengo duda sobre, no sé si haya usted escuchado unos comentarios que hizo él en torno a la Virgen María, que provenía de un culto prehispánico, algo por el estilo. Mi pregunta es más bien para saber qué reacción pudo haber tenido en aquellos tiempos unos comentarios atrevidos de su parte, no sé, en las cortes del el virrey o de ese estilo. Sí, creo que el comentario pues, más agudo que pudo haber hecho, aparte de esa interpretación que él hacía de la historia de México, fue el que finalmente vino a ser en torno a la aparición de la Virgen y de todo esto que tiene que ver con el llamado milagro del Tepeyac, ¿no? A la Virgen de Guadalupe. Finalmente dijo, no, pues es que eso en realidad lo que fue, lo que resultó fue una comedia, ¿no? Entonces yo creo que fue el comentario más fuerte que él pudo hacer en torno a la imaginería católica. ¿Y esto a él le provocó alguna repercusión en su vida pública Pues o...? ya no, finalmente ya estaba quizá más allá del bien y del mal. No, lo que le repercutió seriamente fue esa interpretación de que la Virgen de Guadalupe no se había aparecido en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Tomás Apóstol. Y esto a veces se ha interpretado quizá excediéndose en la argumentación, que pues fue un doble golpe tanto a la evangelización como a la conquista, porque si algo era defendido por españoles, tanto religiosos como laicos, pues, o seglares, pues en este caso, era la defensa de la conquista y la evangelización a la que había dado lugar. Nuevamente esto se empieza a repetir. Cuando Andrés Manuel López Obrador pidió al rey de España una manifestación de perdón por lo que habían sido los daños causados por la conquista, pues ahora se responde que los que debemos dar las gracias somos nosotros. Y eso, pues claro, abre la polémica. ¿Fuimos nosotros los beneficiarios o fueron los beneficiarios los españoles al conquistarnos? Claro que derivadamente, pues nosotros nos hemos beneficiado de una serie de cuestiones culturales, empezando por el idioma, que no podemos negar, pero eso fue una derivación, no era el objeto fundamental de la conquista. La conquista, como toda conquista, pues fue una empresa militar con fines expropiatorios, ¿no? Y de aumento de la riqueza de España, una riqueza que el expresidente Evo Morales calculó
si se pudiera pedir que nos la pagaran en 4 veces el valor completo de Europa, nada más poniéndole un módico interés del 10% y no un interés compuesto como normalmente a nosotros nos cobran nuestras deudas. Efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tengo por acá un comentario de parte de Gerardo Enrique Doria Villanueva que dice, muy interesante plática. Pareciera ser que por ser parte de la iglesia no le podían hacer algo, como fusilarlo, aunque irónicamente no compartiera varios conceptos. Sí, así fue. Es decir, cuando, por ejemplo, él es tomado preso acá en el norte, pues se le perdona la vida porque a los demás prácticamente los fusilan por el hecho de ser un religioso, por el hecho de ser parte pues del clero católico. Así es, muchas gracias, maestro. Por acá pregunta Hugo Alejandro Ochoa Reyes, le gustaría saber si hay libros que recomiende leer para indagar un poco más respecto al tema. Sobre Alfonso Reyes. Creo que es más bien respecto a la cátedra. Bueno, pues en torno a la cátedra, desde luego la bibliografía es muy extensa. Ya he dicho que en diversas universidades como la Sorbona de París, la de Oxford, de Estados Unidos y Gran Bretaña, y por varios investigadores, fíjense, nada más en torno a la guerra a la revolución, a la historia de la revolución de Nueva España, hay una edición que claro no es fácil de conseguir, la trajo una de las participantes cuando vino pues a darnos una plática, una conferencia sobre Fray Servando en torno a esa obra, la de 1813 que publicó en Londres. Participaron 7 investigadores de la Sorbona, ¿no? Entonces, de allí digo yo la importancia de la obra y del personaje. Desde luego, pues están varias obras que se han escrito acá entre nosotros, como estas que ha mencionado el licenciado Candelas, como la que vamos a publicar próximamente, las que ha publicado la Facultad de Filosofía y Letras, entre ellas una obra sobre la memoria político-instructiva, otra sobre el contexto intelectual que rodeó a Fray Servando, escrita por Benjamín Palacios. Pues está desde luego su biografía, la más extensa, y quizá la más extensa de las que se hayan escrito sobre un personaje histórico en México, escrita pues en este caso por se llama Domínguez Michael. Es Vida de Fray Servando Teresa de Mier. Y bueno, finalmente la bibliografía, digo yo, pues es muy extensa. El heterodoxo guadalupano de otro autor, no lo recuerdo en este momento, pero así se llama la obra, El heterodoxo guadalupano. Yo tengo muy mala memoria, no se crean. Yo estaba viendo acá el índice que antes les pasé a todos ustedes en torno a la vida y obra de Fray Servando, porque tengo muy mala memoria. Y entonces a veces se me escapan los nombres en específico de ciertos personajes, de ciertos autores. Me disculpo por ello. Gracias, maestro. Bueno, aquí voy a juntar 2 preguntas. Una de ellas es
Si era dominico, ¿por qué le llamaban fray? Entiendo que viene de la orden de frailes. Y la otra es, si hiciésemos una lista en orden de relevancia de los personajes que influyeron en el proceso de independencia, ¿qué lugar le asignaría usted a Fray Servando? En torno a la primera pregunta, es cierto, Fray Servando, con ese nombre lo conocemos, pues debió pasar por esa etapa, ¿no? En la jerarquía eclesiástica, pero él siempre se definió como pues un doctor, o sea, alguien que conocía la teología y la filosofía. Finalmente hay que considerar que lo que hay de ejercicio lógico en su obra y en su pensamiento, pues parte de una fuente muy clara para la filosofía de Occidente, que es la de Tomás de Aquino, Santo Tomás, pues, que también era dominico, hay que decirlo. Entonces, pues, naturalmente, él se identificaba con Tomás de Aquino, con Francisco Vitoria, el filósofo español, más o menos de la época, es decir, del siglo, no de su época, sino de la época de la colonia, del siglo XVI. Con otros dominicos, Bartolomé de las Casas, pues era dominico. El primer fraile que señala los abusos de la colonia, del poder de la corona española, pues fue un dominico también, de nombre Antonio Montesino o de Montesinos, donde acusa a los españoles de fatigar a los naturales hasta matarlos, es decir, hasta matarlos. ¿Y qué más que eso? Los matan para quitarles el oro, y eso lo dice frente a Diego Colón, que es el hijo del almirante, y a las autoridades eclesiásticas de la Española, que es ahora, por un lado, República Dominicana y por el otro Haití. Pero es la primera, bueno, el primer punto en el que desembarca, o al que avista más bien Colón, en el primer viaje. Gracias, Néstor. Y respecto al lugar que le daría a Fray Servando. Disculpa. Pues ahí sí es difícil decir, bueno, pues la verdad es que vale más Fray Servando que Guerrero, que Morelos, que no, ahí es difícil decir qué lugar ocupa, ¿no? Lo que sí, sin duda, es que Fray Servando ocupa pues un lugar muy importante. Es el primer autor de una historia de la independencia, es el primer mexicano que defiende la independencia frente a otros personajes. Es el que lucha por la independencia al lado de Francisco Javier Mina. Y finalmente, pues es el protagonista de la consumación de la independencia, primero en el Congreso Constituyente de 1822, y luego, por oponerse a Iturbide, otra vez, en sus episodios de fugitivo, más tarde, cuando regresa a Estados Unidos, en el de 1824, pues es todo un personaje que emite ideas, lucha y participa en la tribuna. Pues ahí sí que, como pocos, se lo conocía como Voz de Plata o Pico de Oro. Era un hombre que se manejaba en la tribuna con una gran facilidad, con un gran poder de convencimiento. Gracias, maestro.
Lo mismo preguntaban sobre Alfonso Reyes, pero pues igual, dada la pregunta, que también supongo que sería complicado ubicarlo en algún tipo de jerarquía respecto a la independencia, ¿no? Bueno, pero nada más decir, pues Alfonso Reyes es, en términos literarios, nuestro máximo exponente en Nuevo León, uno de los autores más reconocidos en México y fuera de México, ¿no? Gracias. Por acá hay un comentario de Adán Pérez. Dice: tengo la impresión que no ha sido suficientemente reconocida la importancia de Fray Servando. Gracias por su opinión, maestro. Es lo que menciona aquí Adán Pérez. Y una Yo decía pregunta. precisamente al principio, no se lo ha reconocido, y más bien, como se lo metió en la bolsa de los centralistas, ¿no? Cuando no lo era en realidad, pues se lo desprestigió para el futuro, y hasta el momento no ha logrado reivindicársele, aunque su nombre aparezca en letras de oro en la Cámara de Diputados. Gracias. Y la última pregunta, de parte de Rafael Castillo Delgado, pregunta: ¿qué conclusión le dejan los acontecimientos? Supongo que ya para el cierre también, maestro. ¿Qué impresión me dejan los acontecimientos? Y como solicita, supongo que una especie de conclusión ya también de los acontecimientos de Miren, la participación de Fray Servando. es muy evidente que a Fray Servando necesitamos rescatarlo, sacarlo de la calle que lleva su nombre, o de las calles que llevan su nombre. En México, en Ciudad de México, Fray Servando Teresa de Mier, acá Padre Mier, y conocerlo mejor. Creo que es una de las grandes figuras de Nuevo León, y por lo menos a quienes residimos en el estado debiera interesarnos su vida, su obra, porque forma parte de nuestra identidad cultural e histórica. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, maestro, y supongo que con esto ya damos el cierre, la clausura de lo que es la cátedra Fray Servando Teresa de Mier, en esta ocasión que fue Fray Servando como promotor de la independencia y protagonista de su consumación. Muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, así como el Centro de Estudios Parlamentarios. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, y que tengan muy buenas noches. Si alguien tiene dudas respecto a su asistencia, simplemente por favor mándeme un mensaje por medio de mensaje privado, y ahí arreglaremos todo. Pero sí les comento que la asistencia la registra en automático la aplicación. Si alguien no entró con su cuenta propia, nada más nos lo hacen saber. Ya lo mencioné ahí en los mensajes. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias, maestro. Gracias a todos por su atención y sus preguntas.